¿Usted está de guardia hoy? No, a la tarde. Bueno, por lo menos ahí está tranquila mañana. Sí, sí. Pero es lo mismo casi, porque uno tiene que salir de la casa, ir al trabajo, es lo mismo. Venir tarde. Bueno, ¿cómo van chicos con el trabajo, con todo? El viernes que viene no tenemos, el jueves que viene no tenemos clase. Profe, yo tengo una duda. Sí. En el primer parcial nos toma todo, o sea, van a ser como 3 unidades o 4. Y en el primero es anestesia general. ¿Me estás diciendo del primer oral? Claro, pero no es solamente el power de anestesia general, es todo lo anterior también. Claro, por ejemplo, ustedes en el trabajo se tienen que ir guiando en el power que les di y cuando ustedes me den el oral, si es que les voy a preguntar alguna preguntita de lo que estuvieron flojos en el trabajo anterior, es por ejemplo, bueno, viene el paciente, ¿con qué solución puede venir el paciente a quirófano? Con tal. ¿Le hicieron antibiótico terapia? Sí, con tal. Bueno, decime cómo se divide la anestesia, en cuántas etapas y qué pueden llegar a utilizar, por ejemplo, en la etapa de la recuperación. Me dicen toda la farmacología de ahí. Y si no, te puedo preguntar, bueno, les puedo preguntar, me dicen en el momento de la hipnosis y del bloqueo neuromuscular que pueden llegar a utilizar. Y listo, porque son 3 preguntitas, 4 a lo sumo. O sea que las unidades anteriores a anestesia entran si nosotros tuvimos flojos. Pero en realidad está todo relacionado. En realidad eso todo, porque si yo les pregunto, bueno, díganme a ver qué solución parenteral puede tener ahí el paciente. Esperen que voy a sacar esto que se ha puesto Igual, acá. profe, me parece que se refiere a la parte de lo que son anticonvulsivos, todos esos anti. Y los La antagonistas. solución salina al 0,09%, a eso se Claro, yo refiere. me refiero, porque Las empezamos a soluciones, ver, las soluciones parenterales, acuérdense que son las cristaloides y las coloides. La antibiótico-terapia, con qué antibiótico van a hacer la profilaxis y en qué momento es lo que me interesa a mí. ¿Se acuerdan que todo eso ya lo vimos? Bueno, si yo les digo, el paciente está internado, ¿qué premedicación le pueden hacer? A ver, Sofía, ¿qué premedicación, qué adyuvantes pueden haber a la anestesia? No, yo quería preguntarle una cosa, no quería contestarle. No, mi Bueno, pregunta era, o sea, nosotros, por ejemplo, usted dice, ¿cómo viene el paciente de sala, con qué vía o con qué cristal? Nosotros tenemos que contestarle cristaloide o el otro, o tenemos que decirle solución fisiológica al 0,9%, o sea, nosotros tenemos que nombrar directamente lo que son. nombra directamente, ¿con qué viene el paciente? Siempre viene o generalmente viene con una cristaloide. ¿Cuál es? La fisiológica, el 0,9%, la isotónica. Listo. ¿Con qué antibiótico pudiste haber hecho la profilaxis? ¿O pudieron? Cuando le dan la noche anterior, profe, la premedicación. Esa es premedicación. La premedicación de la noche anterior puede ser variada. Para que el Un paciente... midazolam. El midazolam se da solamente en el quirófano, en la inducción. Un ansiolítico para que esté tranquilo no le van a dar un midazolam que es tan fuerte. Un lorazepam, un diazepam, para que esté tranquilo la noche anterior y duerma tranquilo, ¿sí? Si no, el paciente va a estar despierto toda la noche, ansioso, nervioso de que tiene que ir a cirugía. ¿Qué otros ayudantes? O sea, ¿qué otros fármacos pueden acompañar? ¿Qué otros fármacos secundarios la noche anterior? El paciente puede estar tomando medicación para la hipertensión, lo va a seguir tomando. Puede ser, tomar el paciente medicamentos para la tiroides, puede seguir tomando. ¿Qué más puede seguir tomando el paciente?
Pueden darle una Dexa, ¿sí? Como para que después prevenga los vómitos, un corticoide. Pero más fármacos a la noche no se le dan. Si es un paciente sano, no se le va a dar nada. ¿Sí? Ahora sí, si en la sala se acuerdan de hacerle la profilaxis antibiótica, le tienen que dar el antibiótico de media hora a 1 hora antes de que ingrese el quirófano. Antes de que se lo lleven para el quirófano, ya tiene que tener el antibiótico hecho. ¿Sí? O bien, uno que inhiba la pared, generalmente es un acéfalo, ¿sí? Si no hay céfalo, le pueden dar una clinda, una genta. Si el paciente ya tiene una infección pronunciada y le están haciendo una profilaxis ya con banco, bueno, puede ser que le hagan una banco. Si es un paciente ginecológico, se le hace un metronidazol, ¿sí? Siempre media hora a 1 hora antes. Bueno, Lourdes, ya voy a poner, después me hacen acordar para la asistencia. ¿Sí? Entonces, todo eso antes. Viene el paciente, ya lo traen al quirófano. Ustedes al trabajo lo tienen que armar como un cuentito, ¿sí? Como una monografía. El paciente va a ingresar para una cirugía, lo van a internar la noche anterior, bueno, le van a hacer alguna premedicación, ya lo van a canalizar apenas venga la noche anterior, ¿para qué? Siempre para mantener una vía, porque ahí se le colocan todos los medicamentos, el paciente no hay que volverlo a pinchar, ¿sí? Después se le hace la profilaxis y viene el quirófano. Viene el quirófano, el paciente mientras se lo pasa de camilla. Ustedes primeramente me van a contar también, si es que se les pregunta, y en el trabajo sí lo van a contar, el paciente viene al quirófano, la circulante, el circulante o el instrumentador son un equipo, vienen y le preguntan al paciente, se presentan, vean que tengan todos los papeles en la historia, tiene que tener el consentimiento informado, ¿sí? Ustedes comienzan a hacerle el checklist, van a ver la valoración, que puede estar en ASAS, ¿sí? Ingresa a quirófano, se le comienza a hacer la inducción anestésica, ¿sí? ¿Con qué comienza la inducción? Para que el paciente se tranquilice con midazolam. El paciente se tranquiliza y se duerme, comienzan con los barbitúricos, ¿sí? Ahí se le pregunta también al cirujano, ¿le hicieron el antibiótico? Y si el cirujano le dice, ve en la historia y dice no, bueno, le hacen el antibiótico, después que lo inducen, ¿sí? ¿Qué más? Le colocaron los barbitúricos, ¿cuál pueden ser? Un pentotal, a ver qué más. Pero ¿Y esperen, propofol? el propofol, espérenme, con usted no terminé de ver el power de anestesia, ¿no? No. No. Bueno, vamos a ir haciendo el repaso ahí, así lo termino. Ya después les tomo asistencia y hoy quiero terminar con local, ¿sí? Vamos a ir haciendo el repaso acá. ¿Ustedes lo ven? Díganme si lo ven. Sí, profe. Bueno, no me acuerdo dónde lo terminamos, pero ustedes me van a ir diciendo. Bueno, esto ya ustedes lo van a ir leyendo. Si les pregunto, ¿qué es una anestesia general? Y ustedes me van a contar lo que es esta definición, que es un estado del paciente en el cual se va a deprimir el sistema nervioso, sí, pero es un estado reversible en el cual el paciente pierde la conciencia, la sensibilidad, los reflejos y la motilidad, ¿sí? O sea, la musculatura. El mecanismo de acción no está todavía definido, ¿sí? Después, acá tiene la valoración preanestésica, la valoración en ASA, la fluidoterapia. Les puedo preguntar
¿Cómo se divide la anestesia? Ustedes me van a decir en 3 etapas principales, que es la inducción, el mantenimiento y la recuperación. Puede haber una premedicación, ¿sí? Acá tienen la premedicación. Esto es lo que ustedes me preguntaban. Si entran todas las unidades anteriores. Las unidades anteriores entran en esto. Miren, la premedicación. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Qué pueden darle al paciente para prevenir una broncoaspiración al momento de la cirugía en la inducción? Una ranitidina, una metoclopramida la noche anterior, una Dexa, que es un antiinflamatorio, una hidrocortisona, a su vez va a evitar el vómito postquirúrgico, ¿sí? Un antihistamínico, por las dudas va a ser alérgico a algunos de los fármacos que le van a poner, ¿sí? Pueden colocarle esta premedicación, como no. Después ustedes entran en la primera etapa, que es la inducción. Vamos a la hipnosis, la analgesia, la relajación muscular. En la hipnosis, el paciente, ¿qué se le puede dar? Primero el paciente se le administra midazolam, como dijimos, ¿sí? Una benzodiazepina. El paciente se duerme, se tranquiliza. Mientras tanto, si es necesario, al paciente lo van a estar bolseando con la máscara facial, le van a estar colocando oxígeno, ¿sí? Van a administrar un barbitúrico, que puede ser un pentotal, un etomidato, la ketamina, el propofol, que es el que menos efectos adversos tiene hoy en día, ¿sí? Se le puede colocar un gas anestésico, el sevoflurano, el isoflurano, el alotano, el seborane, ¿sí? Si quieren hacer una combinada, que sea gas más endovenosa, ¿sí? Si quieren hacer una inhalatoria solamente, colocan gas. Una TIVA, una endovenosa total, colocan solamente anestésicos endovenosos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ustedes van leyendo todo esto. ¿De qué se relacionaba la ketamina? Acuérdense que les dije que se trataba de una anestesia disociada, a lo que se llamaba, ¿sí? El propofol es menos, tiene menos efectos secundarios, que son los fármacos halogenados. Esto todo ustedes lo van leyendo de acá, que está más resumido. Si quieren del dossier, no hay ningún problema. A ver, ¿qué más? La mesanestesia, esto se lo expliqué, cómo se trataba, cómo hacía que este líquido que era el gas se transforme de líquido a gas, ¿sí? A través del vaporizador. ¿Qué más? Vimos el otro día. Si yo les pregunto, bueno, de los líquidos, los volátiles, ¿sí? Los halogenados, hacen con gas. ¿Cuál es el mejor? Dentro de los que se utilizan, ustedes van a saber que es el ceborano o el sevoflurano. ¿Por qué? Porque tiene una buena inducción, una buena recuperación del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas se lo comienzan a administrar, el paciente induce la anestesia, se duerme inmediatamente, ¿sí? Profe, ¿cuáles son los dos mejores? El sevoflurano, que lo van a ver en el quirófano con la marca Seborane, ¿sí? Y el isoflurano. Entonces, el paciente, ustedes cuando el anestesiólogo deja de administrar el gas, se recupera inmediatamente, tiene buena analgesia, el seborane, sí, pero es muy caro. Este generalmente se usa en niños, el sevoflurano se usa en niños porque tiene menos efectos adversos, porque el pacientito tiene una analgesia mayor, ¿sí? Las cirugías en niños son muy rápidas, entonces colocan el gas, lo inducen y cuando tiene que despertarse el pacientito y nada más le dejan de administrar y se despierta, ¿sí? Después vimos la TIVA, que es la anestesia total endovenosa, ¿sí? En el momento de la hipnosis,
lo terminamos en la inducción. ¿Cuál va a seguir? Va a seguir la fase de la analgesia. ¿Qué analgésicos van a colocar al paciente? Todo esto en el momento de la inducción. Bueno, van a colocar opioides. ¿Cuáles van a ser los opioides? Van a colocar opioides mayores o fuertes, ¿sí? Recuerden la escalera analgésica que vimos en este tema, cuando vimos los AINES. Los opioides mayores que van a usar va a ser el fentanilo, el remifentanilo, pueden usar una metadona, una oxicodona, el sulfentanilo, ¿sí? Los opioides menores no, el tramadol y codeína no. Acá se utilizan solamente los mayores o fuertes, ¿sí? Son analgésicos mayores. Después termina la fase de la analgesis, seguimos con la fase de la relajación muscular, ¿sí? Bueno, acá recuerden que podían administrar dos tipos de fármacos. Los relajantes musculares, despolarizantes y los no despolarizantes. ¿Cuáles tenían? Los despolarizantes que actuaban de dos formas, recuerden, que daban la fasciculación, porque primero contraía y después relajaba, ¿sí? Que se asemejaban a la acetilcolina, era la succinicolina, o el cloruro de succinilcolina, ¿sí? Pero había que tener cuidado, ¿por qué? Porque en el momento de la fasciculación tiene que intervenir el circulante, y otro de los cuidados es que si hacen un gas, un halogenado, más una succinicolina, puede tener efectos adversos. El principal efecto adverso es la hipertermia maligna. ¿Se acuerdan de todo esto? Sí, profe. Bueno, después pueden utilizar un relajante muscular no despolarizante, que generalmente se usan en los niños y en adultos también, pero en adultos cuando en la institución no lo compran porque es un poquito más caro, y cuando están en una emergencia, en una urgencia, o cuando al paciente se lo considera con un estómago lleno, ¿qué quiere decir? Viene en la guardia un paciente para ser intervenido, no se sabe si comió o no, lo tienen que inducir muchísimo más rápido, es decir, lo tienen que intubar muchísimo más rápido, le van a usar la succinicolina, ¿sí? Porque esta la administran y comienza a actuar 30, 60 segundos, comienza a actuar inmediatamente. Sí, sin embargo, el becuronio, el atracurio, el pancuronio actúa un momento más débil, ¿sí? Demora un poquito más. Entonces, esto es lo que se refiere a las tres fases de la inducción. La hipnosis, analgesia, relajación muscular. Proceden a la intubación del paciente, ¿sí? Vimos también que la intubación puede ser endotraqueal, es endotraqueal, pero puede ser orotraqueal por boca, nasotraqueal por nariz, ¿sí? ¿Vieron los videos Sí, profe. que tenían ahí? Miren, esto también les puedo llegar a preguntar, pero no creo que haya tiempo, pero ustedes lo ven porque esto les sirve para la práctica, cuando las profes les tomen. Tenemos laringoscopio, tenemos electrodo, la máscara facial que se le administra oxígeno o aire al paciente, los tubos endotraqueales, ¿sí? Distintos tamaños, la cánula de Gledel o cánula de Mayo, que se le puede... Profe, ¿sí? disculpe, ¿cómo dijo que se llaman los botoncitos eso? Estos son los electrodos. Eso, gracias. No, de nada, los electrodos se colocan 3, ¿sí? Entonces van a estar conectados al monitor y van a ver la frecuencia cardíaca del paciente, por ejemplo, ¿sí? Todo esto va a determinar al anestesiólogo que el paciente está correcto, la parte cardiológica. Después, Y la bolsita que está al lado de de los electrodos, esto miren, es esta, la máscara facial. ok, gracias. De nada, Sofía. La cánula de Mayo, de Gödel, ¿sí? Que se le puede colocar al paciente antes de entubarlo.
para que tenga una mejor oxigenación. Tienen la guía de Eichmann, ¿sí? Acuérdense siempre cuando hay una intubación dificultosa, se coloca el... Ay, se me fue el nombre igual que la otra clase. El laringo. El laringoscopio, profe. Sí, gracias. Se coloca el laringo y ven que no pueden entubar fácilmente porque les van a pedir al circulante que le bajen la tráquea, ¿sí? Un poquito, entonces el anestesiólogo puede mirar mejor. Si no puede mirar, bueno, le piden la cánula de Eichmann. La guía de Eichmann es esta, que es azul. Profe, Sí. la cánula de mayo se coloca antes de intubarlo para mejor. Ahí me quedé. Oxigenación. Gracias. Cuando al paciente, por ejemplo, lo inducen, ¿sí? Ya le colocaron la benzodiazepina y el barbitúrico, a veces el paciente se relaja muchísimo, ¿sí? Entonces, para ir preparando la siguiente medicación y todo, le colocan al paciente la cánula de mayo, ¿sí? Es cortita, es muy cortita. Se lo colocan en la boca, bajan la lengua y eso con la máscara siguen colocándole oxígeno. Entonces va a tener una mejor oxigenación, ¿sí? Hasta el momento de la intubación. Ah, sí, profe. ¿Y la guía? Sacan la cánula de mayo, colocan el laringo, ¿sí? Y ven si pueden entubar. Si no pueden entubar, está dificultosa la visión, colocan la guía de Eichmann. Es más finita, entonces ellos lo van colocando a través de las cuerdas vocales, llegan a la tráquea, dejan la guía esta, a través de esta guía, si han visto los videos, colocan el tubo endotraqueal. Es decir, que el tubo va a ir por fuera de la guía, siguiendo la guía hasta llegar a la tráquea, ¿sí? Una vez que el tubo estuvo en su posición, sacan la guía muy despacio para que no se venga el tubo también, ¿sí? Es como la palabra dice, sirve de guía al Claro. tubo. Sí, sí, profe. Gracias. ¿Cómo se De llama, nada, profe? entonces esta sigue de guía al tubo. Bien, después la sacan y ya está, ¿sí? La etapa de Profe, mantenimiento, sí. disculpe, soy Santiago. Había tenido un problema con la conexión, por eso me conecté a esta hora. Así que quería avisarnos del tema de la conexión. Bueno, después ya tomo asistencia y ustedes me van diciendo a la hora que se conectaron, ¿sí? Santiago, ¿qué apellido? Vélez, con B corta y Z. Bueno, ahora tengo. Bien, esto me parece que también lo vimos, la etapa del mantenimiento. Ustedes me van a decir, bueno, en la etapa del mantenimiento se sigue manteniendo al paciente de acuerdo a lo que se lo indujo. ¿Sí? No lo vimos, profe. Perdón que le da. Que no lo vimos. ¿Llegamos hasta acá? Sí, llegamos hasta ahí. Bien. Entonces, el mantenimiento. Seguimos al paciente y lo van a mantener, ¿sí? De acuerdo a lo que se usó en la inducción. Si usaron un gas, lo van a seguir manteniendo con gas. Si usaron fármacos endovenosos, los siguen manteniendo endovenosos, ¿sí? Si usaron ambos, que es combinado, los siguen manteniendo el paciente con fármacos combinados, ¿sí? Entonces, ¿con qué se lo puede seguir? Bien, con Seboranes y un gas, con alotano, o bien con fármacos endovenosos, un propofol, un remifentanilo, un fentanilo, ¿sí? Con esto se va a seguir manteniendo el paciente. Durante el mantenimiento también se va a controlar un monitoreo, se le va a hacer al paciente, ¿sí? Entonces el anestesiólogo se va a estar fijando todo esto en el monitor que está en la mesa de anestesia. Bien, eso se refiere al mantenimiento. Ahora, ¿se acuerdan que sí, Disculpe, o sea, la etapa de mantenimiento, si utilizamos gas, en el trayecto de que dura la cirugía, seguimos utilizando gas, que podemos usar el Seborane, y si tenemos un fármaco combinado, seguimos con lo mismo, si tenemos un fármaco que, Sofía, se cortó. combinado. Si es combinado, se sigue gas más endovenoso, ¿sí? Ahora, si hicieron solamente anestesia endovenosa o nativa,
se va a mantener al paciente con los fármacos endovenosos nada más, o sea, el propofol, el remifentanilo o un fentanilo, simplemente con fármacos endovenosos, nada más. Y con eso que son los barbitúricos, ¿sí? Y Gracias, los profe. opioides. Profe, o sea que en mantenimiento se sigue manteniendo el paciente con los fármacos que venía usando. Con los fármacos que se indujeron, sí. Bien. O sea, con los opioides, sí, y con el barbitúrico. Con nada más. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ahora, si les dicen, si ustedes van a escuchar que el cirujano le dice al anestesiólogo, ablándamelo un poco más que el paciente está duro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que los planos del paciente, no el paciente, los planos están duros. O sea que ellos no pueden separar bien, tienen que hacer mucha fuerza, ¿sí? Ellos no tienen buena visión. El ayudante va a tener que estar haciendo fuerza, pero de manera brutal para separar. Quiere decir que el paciente no está muy bien relajado todavía, los planos del paciente. Entonces, ¿qué puede llegar a hacer el anestesiólogo? O bien colocar un poco más de opioide, un poco más de fentanilo, ¿sí? Y un poquito más de barbitúrico o de propofol para que se relaje el paciente, pero a veces esto no funciona. Entonces, ¿qué va a colocar? Un poquito más de relajante muscular, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, si fuese en abdomen sería, no tiene músculo, pero bueno, depende en la incisión que hace. ¿Sería estilo abdomen rígido? Que el abdomen rígido, es lo único que te escuché al final porque se cortó. Que por ejemplo, cuando usted dice que no puede separar los planos, Sí, sería si fuera en abdomen como si tuviese el abdomen rígido. claro. Por ejemplo, están haciendo una vesícula convencional y tienen que separar, ¿sí? Tienen que, con las valvas, están separando. Y los ayudantes hacen mucha fuerza, ellos no pueden visualizar los órganos internos, vesícula, hígado, ¿sí? Entonces ellos les van a decir, está duro el paciente, pero quiere decir que todavía no está muy bien relajado, los músculos están haciendo fuerza, ¿sí? Entonces hay que colocarle un relajante muscular para que el paciente, los músculos se distiendan un poco más. Profe, ahí le podemos colocar un diclo. No, acá lo que van a colocar es un relajante muscular. ¿Qué relajante muscular utilizaron en el momento de la inducción? Para que el paciente se afloje, se ablande y puedan entubarlo. ¿Por qué? Porque se relajan los músculos. La succinilcolina. Bien, bien. La succi, un pabulón, un atracurio, ¿sí? Un relajante muscular. Entonces, sí, siguiendo con el propofol y con el fentanilo, el paciente no se relaja, ellos le van a colocar un poquito, una dosis muy pequeña de relajante muscular, ¿sí? O bien un poquito más de succi o un poquito más de pabulón, de atracurio o de ¿cómo es? De todos de los relajantes que tienen, que vimos, el becurón, ¿sí? Pero muy poquita la dosis. ¿Por qué? Porque esto puede influir posteriormente en la recutralización. ¿Se acuerda que de eso lo hablamos en el postoperatorio? Mientras más relajante le coloquen al paciente, más tarde se le va a ir al paciente y puede llegar a una recurarización. Pero esperen que ya vamos a llegar, si no vamos a explicar todo junto. Entonces, al paciente le dice el cirujano que está duro, al anestesiólogo. Relájamelo un poco más. ¿Qué quiere decir? Que se relajen los músculos para que ellos puedan separar mejor y puedan ver más la cavidad. Entonces, el anestesiólogo, ¿qué hace? Coloca un poquito más de relajante muscular, succi o, o atracurio, ¿sí? O bien coloca un poquito más de propofol o fentanilo.
para que se relaje el paciente un poco más, pero esto no le hace mucho, entonces tiene que recurrir al relajante muscular. Se distiende el paciente, los músculos del paciente, se relaja y el cirujano puede tener mejor visión. ¿Sí? Eso es para el mantenimiento del paciente. No se lo mantiene y no se le da más nada. ¿Sí? Si en el mantenimiento, por ejemplo, el paciente se hipotensa, ¿qué le pueden llegar a dar? Acuérdense que vimos en el sistema adrenérgico y colinérgico. A ver si lo relacionan, así ya tienen más fácil para estudiar. Mientras están en la cirugía, lo están manteniendo el paciente, ven que se hipotensa, que tiene una bradicardia. ¿Qué se le puede llegar a dar el anestesiólogo? ¿Qué le puede llegar a colocar para que levante el sistema cardíaco el paciente? Adrenalina. Una adrenalina. Bien. Coloca unas pequeñas dosis de adrenalina, el paciente recupera. ¿Sí? O también de adrenalina, ¿qué otra le puede dar? ¿Qué otro fármaco? Que también este fármaco hace que se establezca el sistema cardíaco, hace que el paciente no vaya a tener secreciones posteriores. ¿Cuál otro puede ser? ¿Epinefrina? Sí, la epinefrina, adrenalina, sí. Pero el otro fármaco que acompaña siempre es la nortriptilina. ¿Se acuerdan? La atropina. ¿Sí? Entonces, atropina también se le puede dar en el mantenimiento. ¿Van anotando todo? Sí, Bueno, profe. ¿Qué se usa mayormente, profe? las dos cosas. Pueden dar una atropina, pueden colocar una adrenalina, eso lo va viendo el anestesiólogo. Pero esas son ¿Y la los... epinefrina no es tan común? No, la epinefrina no es tan común, pero le pueden llegar a dar también, porque todo tiene el mismo efecto. Pero ustedes lo que van a encontrar mejor ahí son las ampollitas de adrenalina y de atropina. Gracias, profe. Profe, la adrenalina y la atropina la encontramos en quirófano. Sí, sí, sí. En la mesa de anestesia siempre la tienen y nosotros lo que tenemos es adrenalina. Ya van a ver para el caso de la anestesia local. ¿Sí? Gracias. En la mesa de anestesia siempre encuentran atropina, adrenalina y todos los fármacos que estamos viendo acá, todos los encuentran en la mesa de anestesia. Profe, Sí. en el mantenimiento también podemos usar un tiopental. Sí, ese es el hipnótico, el barbitúrico. Puede seguir. Puede usarse ese siempre en todo el mantenimiento y en toda la anestesia y no un propofol. Pero se van usando de a uno, ¿no? No todos, uno u otro. Si indujeron con el pentotal, siguen y lo siguen manteniendo el paciente con esto. Si no hay propofol. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, bien. En el momento de la inducción que yo les di acá, a ver si lo ven. En el momento de la anestesia, las etapas de la anestesia, miren. En las etapas de la anestesia, las etapas son todas estas. Premedicación, inducción, mantenimiento, estadios de la anestesia y recuperación. Pero en lo que nosotros vamos a poner énfasis es en la inducción, mantenimiento y recuperación, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede o no haber una premedicación, ustedes ya lo van a ver, y los estadios de la anestesia se refiere a esto, que yo se los voy a explicar como para que ustedes tengan una noción de qué se trata, ¿sí? Pero esto no, yo no se los voy a preguntar específicamente. Miren, dijimos que el cuarto estadio o tercer estadio era
el estadio de cómo se mantenía el paciente en la cirugía, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es desde el comienzo de una respiración normal que llega el paciente al quirófano hasta que se produce el paro respiratorio, ¿sí? Para poder entubarlo. Entonces, ustedes van a escuchar que dicen el primer plano, el segundo, el tercer plano que se encuentra el paciente en el quirófano, la cirugía. El primer plano que un paciente va a estar es desde una respiración regular, el paciente está ahí en el quirófano, ¿sí? Hasta que cesan los movimientos de los globos oculares. Eso se refiere al primer plano, ¿sí? Un primer estadio de la anestesia, ¿sí? El segundo plano, segundo estadio, es cuando tenemos lo anterior más uno más. Es decir, la cesación de los movimientos de los globos oculares, ustedes se lo van a ver en el paciente, hasta el comienzo de la parálisis intercostal. Es decir, cuando respiran normalmente, ya va cesando esa respiración. ¿Sí? Estamos en un segundo plano. Un tercer plano es cuando se agrega la parálisis completa ya de los intercostales, es decir, que el paciente con la medicación que se le ha colocado ya deja o cesa de respirar. Un cuarto plano es cuando tiene la parálisis total de diafragma, entra en el paro respiratorio y hay que entubar al paciente, ¿sí? Eso es lo que se refieren a los estadios o planos de la anestesia para poder entubar al paciente. Yo no quiero que se hagan mucho enredo con esto, simplemente yo quiero que ustedes lo sepan, ¿sí? Y si ustedes lo escuchan al anestesiólogo que está hablando, con los residentes de anestesia o con el cirujano, ustedes ya van a saber de qué se trata, ¿sí? Bien, vamos con el momento de la recuperación. Es la tercera etapa de la anestesia. Recuperación, reversión anestésica, ¿sí? Esta es la última. Entonces, al paciente hay que sacarlo, hay que revertirle todos los fármacos que tiene, ¿sí? Para que se recupere. Entonces, hay que recuperarlo del momento de la hipnosis, los fármacos que le hicimos de la analgesia, ¿sí? Los fármacos que hicimos para el bloqueo neuromuscular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ya saben que, miren, tenemos un flumazenil que era para revertir ¿qué? La inducción de los niños. El flumazenil es el revertor ¿de qué fármaco? ¿De qué fármacos? ¿Se acuerdan? Vamos chicos, que esas van a ser las preguntas del examen. ¿Con qué se revierte? El flumazenil es para revertir ¿qué? Las benzodiazepinas. Bien, las benzodiazepinas. Colocamos neostigmina. ¿Para qué colocan neostigmina? ¿Qué revierte? Acá lo tienen, chicos. La relajación de los músculos, profe. Bien, la neostigmina va a ser en lo que revierte el antagonista del bloqueador muscular, o sea, el antagonista de la succi o del atracurio, ¿sí? Lo revierten con neostigmina. Bien, acuérdense, la neostigmina va siempre acompañada de ¿qué? Para evitar que el paciente tenga reflujo o tenga secreciones al momento de recuperarlo. Atropina. Con la atropina, bien. La naloxona, acuérdense, era el antagonista de ¿qué fármaco? ¿Qué revertía la naloxona? Si el paciente seguía somnoliento, ¿qué revertía la naloxona? ¿Se acuerdan? Revierten los opioides, el fentanilo, el remifentanilo, ¿sí?
La aminofilina también pueden escucharlo nombrar en el quirófano. Profe, disculpe, ¿qué revertía? ¿Qué cosa? La Naloxona. naloxona. Sí. La naloxona revierte el fentanilo, el remifentanilo, los opioides. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, miren, se los hice para que ustedes lo tengan a modo de resumen. Naloxona revierte el opioide, es un antagonista. ¿Sí? Después tienen para revertir las relajantes musculares, la neostigmina, piristomina, hidrofonio, ¿sí? Siempre va acompañado de la atropina o el glicopirrolato. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga secreciones en las vías aéreas superiores, entonces no se broncoaspire. Si usamos en niños un atracurio, bueno, se va a revertir con un Sugamadex. Si no hay, generalmente se pone neostigmina, pero es muy preferible el Sugamadex en niños, ¿sí? Bien, terminó la etapa de la recuperación. ¿Quedó clara? Acuérdense que lo tienen todos acá en el Power. Bueno, el momento de la parálisis residual. ¿Se acuerdan que en un momento hablamos de esto? ¿A qué se refería? Bien, el paciente se recupera, le sacan el tubo en el quirófano, responde a órdenes, movimientos, respira bien, entonces lo llevan a la sala de recuperación, ¿sí? En la sala de recuperación ustedes tienen que estar muy atentos porque generalmente los anestesiólogos se van a tomar un café, se van a ver otro paciente, entonces ustedes tienen que tener cuidado. ¿De qué? De que el paciente ahí no vuelva a deprimirse, ¿sí? Y no llegue a la recuralización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ustedes cuando llegó el momento de la reversión, ¿sí? De recuperación del paciente, colocaron la neostigmina. ¿Qué quiere decir? Que esto iba a contrarrestar el bloqueo muscular. Entonces el paciente comienza a moverse nuevamente. Ya no tiene más relajado los músculos. Comienza a respirar, a deglutir, se empieza a mover. ¿Sí? Le sacan el tubo. Pero la neostigmina, recuerden que vimos que tenía un momento de acción, una vida media cortita. De 10 a 15 minutitos como mucho. Entonces, si desde el momento que le administran la neostigmina hasta que el paciente sale a la sala de recuperación y queda un poquito más ahí, el efecto se le va de la neostigmina. Pero si al paciente se le tuvo que colocar un poquito más de relajante muscular porque estaba muy duro, que le decía el cirujano, y el anestesiólogo le colocó un poquito más de succi o de atracurio para que se relaje, estos fármacos tenían su vida media más larga, más prolongada. Entonces, a este fármaco se lo colocó en el mantenimiento y no en la inducción, como es siempre. Entonces su vida media va a seguir un poco más. Entonces, cuando el paciente está en la sala de recuperación, si ya se le pasó el efecto de la neostigmina y sigue actuando el bloqueador muscular un poquito más, el paciente se va a deprimir nuevamente. El paciente no va a poder tragar, no va a poder respirar. Entonces el paciente se lo va a tener que intubar nuevamente. ¿Sí? Entonces eso es lo que tienen que tener mucho cuidado ustedes. Lo que se refiere a la recurarización o parálisis residual, que significa que comienzan a actuar nuevamente los relajantes musculares que se colocaron en el mantenimiento. ¿Sí? Por eso los anestesiólogos tratan de no colocar, de no administrar más relajante muscular. ¿Por qué? Porque existe este peligro después, cuando el paciente está en la sala de recuperación. Profe, Sí. una consulta. Usted dijo recién, si no entendí mal, que si el paciente sigue deprimido y le sigue bloqueando, o sea, los bloqueadores musculares siguen
con su efecto, ¿debo volver a intubar con el tubo endotraqueal como si estuviera volviendo a la cirugía o qué tipo de intubación debo hacerle? Sí, sí, sí. Si el paciente se deprimió nuevamente y no puede respirar, lo tiene que volver a intubar ahí. Por eso hay que dejarlo siempre un rato en recuperación y no mandarlo inmediatamente a la sala, porque este efecto le puede pasar en la sala y tienen que volver a intubar allá. Tiene que bajar al anestesista y se arma un lío. ¿Sí? Entonces siempre se tienen que fijar ustedes estos años. Si tienen que volver a entubar, bueno, ustedes le alcanzan al anestesiólogo inmediatamente el laringo y el tubo. Y ya está, intuban nuevamente y la bolsa, porque ahí no va a estar el respirador. Entonces colocan el tubo con una bolsa manual y lo van insuflando. ¿Sí? El anestesiólogo lo insufla y le da oxígeno. Ok, ¿Sí? sí, Bien. sí. Ahora bien, acá también, cuando está el paciente recuperándose, el paciente puede decir, nos dice a nosotros que nos llama, que tiene mucho dolor, ¿sí? Y que quiere que le coloquen un analgésico. Que el anestesiólogo le dice, bueno, pásame uno. ¿Ustedes qué pueden llegar a darle de los AINES? De antiinflamatorios, analgésicos, ¿qué se le puede dar ahí al paciente? ¿Un ibuprofeno? Ibuprofeno no hay en el quirófano, pero puede ser cuando está en la sala. A lo que tienen ustedes en el quirófano más a mano. De paso ya vamos haciendo el resumen de los años porque ya lo tienen acá. Si el paciente refiere dolor, entonces ustedes van a aportar un diclofenac, ¿sí? Un ketorolac. Esos hay en un naproxeno puede llegar a haber, pero lo que hay siempre en el quirófano es un diclo y un keto, que le dicen el anestesiólogo le va a decir, pásame un keto, un ketorolac, pásame un diclofenac, y se administra al paciente, ¿sí? Eso es cuando el paciente tiene dolor. Profe, Ahora bien, sí, ¿cómo es el keto? Perdón, no escuché bien. ketorolac, Bien, gracias. de nada. Ahora bien, el paciente también puede comenzar con náuseas y con vómitos. Entonces van a colocar antieméticos. ¿Qué antieméticos vieron ustedes ahí en el Power que pueden ser utilizados acá en el quirófano? ¿Una Alexa o Reliberan, llamado Reliberan? Bien, el Reliberan, lo que ustedes van a encontrar en el quirófano es la metoclopramida, ¿sí? Ellos les van a decir a los anestesiólogos, alcanzame una metoclopramida. Es como si fuera un Reliberan, ¿sí? También, también se les puede colocar ahí al paciente una Dexa, porque puede llegar a inhibir el vómito, pero como el vómito ya está ahí instalado, ¿sí? Entonces le colocan la metoclopramida, ¿sí? Bien. También pueden llegar a colocar una iosina, que es la escopolamina, acuérdense, pero generalmente colocan la metoclopramida. Profe, Bien. ¿y en quirófano encontramos la Dexa y la Meto o solamente la Meto? No, en el quirófano tienen metoclopramida, dexametasona, hidrocortisona, Ok. Gracias. de nada. Bueno, acá les puse a modo también de que, para que ustedes no se vayan a olvidar, que tienen que tener siempre seguro en el quirófano el carro de reanimación, eso está en la mesa de anestesia, ¿sí? Y si no, en la mesada de ustedes, pero del lado de los anestesistas. Tiene que tener el carro del desfibrilador, también siempre enchufado en el quirófano. La aspiración, eso es muy importante. Cuando ustedes van al quirófano para acomodarlo para una cirugía, lo primero que se tiene que fijar es que ande el aspirador, ¿sí? Ande la aspiración, tanto para nosotros como para el anestesiólogo, ¿sí? La aspiración siempre tiene que estar ahí, siempre. Bueno, y esto también se lo puse a modo de que, para que ustedes lo lean, a modo
de que sepan sobre los gases residuales, cuando también lo escuchen nombrar en el quirófano, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Los gases residuales son los residuos que quedan o que pueden quedar en un quirófano, ¿sí? Cuando se hace una anestesia general. Los residuos de estos gases no son muy buenos. Cuando una persona, por ejemplo, cuando ustedes, una compañera esté embarazada, tiene que evitar siempre estar en cirugías con anestesia general. ¿Por qué? Porque cuando se hacen una anestesia con gases, cuando el paciente, por ejemplo, está exhalando, cuando se está recuperando de una anestesia y exhala gases, todos estos gases quedan ahí, dando vuelta en el quirófano. Tienen que ver, por ejemplo, siempre que tenga una buena salida de gases, ¿sí? Cada quirófano. Pero en la mayoría de los quirófanos no está esta salida bien instalada, ¿sí? Generalmente hay una manguera que sale de la mesa de anestesia hacia el exterior y ahí se van yendo los gases, ¿sí? De todos los fármacos anestésicos que se usan. Pero generalmente esto no está en los quirófanos, no hay una buena salida de gases. Todos estos gases quedan dando vueltas y son nocivos para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos pueden dar dolor de cabeza, ustedes a veces van a sentir náuseas, mareos, dolor abdominal a veces también. Todos estos gases son dañinos para el hígado, para los riñones, ¿sí? Cuando uno está embarazado, en el quirófano puede tener un aborto espontáneo por estos gases, ¿sí? Entonces siempre hay que tener cuidado. Cuando uno se siente mal, hay que tener mucho cuidado y preguntarle al anestesiólogo si la salida de gas está buena, ¿sí? O no está tapada. Estos gases también con el tiempo pueden traer cáncer, ¿sí? Distintos tipos de cánceres. Entonces, cuando las mujeres, cuando ustedes estén embarazadas, no permitan que se las ponga en cirugías con anestesia general, ¿sí? Sí, con anestesia raquídea, con peridural, con anestesia local, ¿sí? Pero si se las ponen en una general, tengan mucho cuidado. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces, con esto terminamos con anestesia general. Y así es como usted tiene que ir haciendo el trabajo, cómo está dividido acá en el Power, ¿sí? Y cómo va a ser tomado. Todo lo que yo le pregunté ahora, cómo fuimos viendo todo, va a ser como tomamos el oral. Profe, el trabajo vendría a ser la IEFI, o sea, el oral va a ser de esto y después el trabajo de anestesia va a ser la IEFI, o no entendí. No. Ustedes para este oral tienen que hacer un trabajo en grupos, o lo quieren lo hacen individual, porque después presentado individual, ¿sí? Van a hacer un trabajo de una anestesia general. Ese trabajo, en el momento del oral, ustedes me lo van a subir y va a quedar plasmado en el Classroom, ¿sí? Aparte va a quedar el oral también grabado para el instituto, pero en el Classroom tiene que quedar plasmado el trabajo que ustedes hacen. Van a hacer un trabajo de anestesia general y después tienen que hacer otro trabajo de local y regional, ¿sí? Para el otro oral. La IEFI ya vamos a ver cómo va a ser. Si el oral va a ser sobre el trabajo, o sea, ¿le explicamos el trabajo o cómo va a ser? No, el oral yo les hago las 3 preguntitas y nada más. ¿Y lo podemos hacer en grupo? ¿Al trabajo? Sí. Sí, el trabajo lo hacen en grupo y después me lo suben de forma individual, como hacemos todos los otros trabajos. Bueno, profe, gracias. O sea, tenemos que explicar, profe, de anestesia general, por ejemplo, en la inducción se usa tal cosa, en el mantenimiento tal cosa y en la recuperación tal cosa. Sí. Solamente en el quirófano, o sea, en todo lo que vimos con respecto a quirófano. Sí. Ustedes comienzan a contarlo si quieren como una monografía. El paciente llega al instituto, a la institución, si quieren lo dejan internado la noche anterior, si está internado la noche anterior se le hace tal premedicación, si no viene ese día, si viene ese día se interna en la sala temprano, ¿sí? Ahí se le coloca el suero, se le coloca el antibiótico, alguna premedicación ahí puede ser,
mínima, va para el quirófano, se lo induce con tal fármaco, se le hace la hipnosis con otro fármaco, la analgesia, el bloqueo. Se lo mantiene de tal forma, se lo recupera de tal otra. Si el paciente refiere dolor, se le pueden colocar algún AINES, se le pueden colocar gastroprotectores, antieméticos. Y termino. Ustedes me lo van contando todo así. Profe, ¿para cuándo sería esto? En la fecha de examen ya se los dije yo. A ver si la tengo. Estaba bien, entonces, el 7 y el 14 de octubre. El 7 y el 14. Si no hay ningunos feriados más y si no pasa alguna otra cosa, lo tenemos para esos días. Ustedes vayan preparando todo para ahí. Yo ya les voy a pasar las pautas y tienen para el 7 y para el 14. Ya saben que tomamos asistencia el primer día, los que están presentes ese día van a tener derecho a presentarse en la segunda jornada si no llegan, ¿sí? El segundo día, el 14, no voy a tomar asistencia porque ya van a tener lista la asistencia. Vamos a llamar de a 2. Vamos, no sé por qué digo vamos si yo soy yo sola. Voy a llamar de a 2. 3 preguntitas cada uno, listo. ¿Sí? Profe, Sí. pero si el trabajo es de más, ponele de 3, no llamaría a las 3, digamos, como que uno lo va a tener que presentar sola. No, porque el trabajo no lo... Usted el trabajo lo tienen que subir al Classroom y lo dejan ahí. Ojo, cuando no suba el trabajo, no voy poniendo la nota, ¿no? Yo después me fijo quién lo subió y quién no, y ahí lo vamos viendo. Pero ustedes suban el trabajo al Classroom y lo dejan ahí. Yo los llamo para la lección, ¿sí? Y los llamo de a 2 y, por ejemplo, Tiziana, te voy a decir, bueno, Tiziana, háblame de las etapas de la anestesia, ¿sí? Y le digo a Candela, bueno, Candela, vos me contestaste. Candela, decime, háblame sobre la recuperación. Todo lo referido a la recuperación. Si Candela no lo sabe, va a tu segunda pregunta. Bueno, entonces decímelo vos, Tiziana, ¿sí? Son 3 preguntas cada una y ya está. A cada uno y nada más. ¿Sí? Porque con las 3 preguntas lo sumo una 4. Una pregunta 4, llegan al 4 y ya está. Claro, profe, o sea, el trabajo lo podemos hacer en grupo, pero lo defendemos individualmente. Eso es. Sí. Así es. Bueno, chicos, escúchenme. Tomamos, son 10 y no vamos a llegar hoy tampoco. Son 10 menos cuarto. Tomo asistencia ahora. Se desconectan y nos conectamos a las 10, ¿sí? Y empezamos la anestesia local. Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Listo, Abaca. Aguirre. Ali. Presente. Baltasar. Barrio Nuevo. Presente, profe. Bianchini. Profe, Bianchini le puso por el grupo de WhatsApp que se le acaba de cortar la luz. Bueno. Ahora vemos después para cuando nos conectemos nuevamente. Barborini. Carrizo Erika. Presente, profe. Ceballos. Carrizo Belén. Presente. Vayan desconectándose así y tomen algo, chicos. A las 10 volvemos. Cheuqueman. Presente, profe. Claros. Corchero. Presente. Calderón. Presente, profe. Díaz Pilar. Presente, profe. De Vasconcelo. Presente, profe. Ferreira Rocío. Flores. Ferreira Mariano. Profe, Flores le escribió por el chat que estaba presente, que no tiene micrófono. Bueno. Ferreira Mariano. Esparza Florencia. Gigena. Quechelín. Acá, profe, presente. Uriño. Presente, profe. La Chaise.
Sol, Laza, Presente, profe. Lobrich, Presente, profe. Medina, Moine, Mollica, Acá, profe. Belén Molina, Miers, Presente, profe. Tomás y Luis, bueno, Moro, Presente, profe. Morales Agustina, Presente, profe. Meléndez Carol, Sí, profe. bueno, vamos a ver si podemos terminar con la anestesia local, ¿sí? Bueno, anestesia local. ¿A qué se refiere esto? Se refiere cuando se trata de la pérdida de una sensación, pero en un área circunscrita del cuerpo, ¿sí? Es decir, que el paciente no va a perder la conciencia. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo actúan estos fármacos o anestésicos locales? Bien, van a ir a los receptores, van a bloquear o van a cerrar los canales iónicos, es decir, que no van a permitir la entrada ni salida de sodio, de distintos iones, y ¿esto qué va a hacer? Va a impedir que se produzca el impulso nervioso, ¿sí? Se supone que actúa, por ejemplo, en el glutamato, es decir, que al impedir que se abran los canales iónicos, impide que funcione el glutamato. Acuérdense que el glutamato era excitador, como lo impide, va a hacer que este no sea inhibidor en el sistema. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Bueno, los anestésicos locales se van a dividir según su estructura química, ¿sí? Se dividen en aminoésteres y en aminoamidas. ¿Qué características tienen estos? Que, por ejemplo, esta estructura química de ésteres o amida, los ésteres son los que se disuelven, por ejemplo, en la sangre, ¿sí? Estos fármacos. Y los amidas son los que se van a sintetizar o se van a hidrolizar en el hígado, ¿sí? Se van a degradar en el hígado. Esa es la diferencia que tienen entre uno y otro. Los aminoésteres tienen muchos efectos adversos, los aminoamidas no, y son los que se utilizan generalmente en la actualidad, ¿sí? ¿Cuáles tenemos entre uno y otro? Los aminoésteres está la procaína, la cocaína, la tetracaína, ¿sí? Y la para esa no, porque no la usan mucho en el quirófano, pero si ustedes llegan a ver a alguno en el quirófano son la procaína y la tetracaína. De las aminoamidas, los que más ven en el quirófano son la lidocaína, ¿sí? Que la marca que ustedes van a ver más es la silocaína, lidocaína, bupivacaína, benzocaína, prilocaína, ropivacaína, es lo que se usa hoy con mayor frecuencia, y la mepivacaína. Esos son los que más se utilizan y lo que más van a ver en un quirófano. Ahora bien, hay diferencias entre una y otra, como les dije recién. Los ésteres prácticamente no se utilizan, tienen mayor riesgo, por ejemplo, de provocar alergias, ¿sí? Son menos efectivos, por ejemplo, en la anestesia intraoral, en los dentistas, y tienen más toxicidad sistémica, pero no de mucha importancia. Siendo que el tipo amida son un grupo más utilizado en la actualidad, tienen menos riesgo de provocar alergias, menos efectos adversos, ¿sí? Son más efectivos, por ejemplo, en la anestesia intraoral, pero tienen una toxicidad sistémica un poquito mayor, porque, como dijimos, se iban a degradar en el hígado. Bien, los anestésicos locales, como dijimos recién, ¿cuáles teníamos? Los más conocidos es la tetracaína y la benzo, ¿sí? Por ejemplo, la tetracaína se utiliza en una anestesia raquídea, ¿sí? Al 1 o al 2% que puede venir.
La benzocaína también se utiliza en anestésicos tópicos, ¿sí? Bucofaringios. La procaína se puede utilizar también o infiltrar al 1 o al 2% en el bloqueo espinal. ¿Sí? Bien. Le puse otro cuadrito, les hice como para que a ustedes les quede de resumen en qué se pueden utilizar y las recomendaciones del alido, por ejemplo. Se puede utilizar en topicaciones, en infiltraciones, en anestesias regionales, por ejemplo, en una raqui o en una peri, en anestesias endovenosas, ¿sí? Entonces, en todas esas utilidades puede tener la lidocaína. Otro que se utiliza también es la ropivacaína. Esta puede ser en infiltraciones o se usa también en bloqueos periféricos, ¿sí? Y en la anestesia epidural. Generalmente esta se utiliza en pacientes embarazadas cuando le hacen el bloqueo regional. Lo usan con ropi. Otra que pueden utilizar también es la bupivacaína. También se usa para infiltrar, ¿sí? Por ejemplo, cuando a un paciente se le está haciendo una cirugía abdominal, se infiltran las paredes de celular con bupivacaína. ¿Para qué? Para que después el paciente no tenga dolor en la incisión, ¿sí? Cuando se esté recuperando la sala. También se puede utilizar en bloqueos regionales periféricos o en la epidural con subaracnoideo, o sea, en anestesia raquídea. Bien. Acá les puse las consecuencias, por ejemplo, o si se puede llegar a utilizar en embarazo, si es aconsejable. Por ejemplo, la lidocaína sí. Hay que tener precaución con la mepivacaína, con la bupivacaína, con la procaína, ¿sí? Con todo eso hay que tener cuidado. Con la lido, con la prilo y con la etodocaína sí se puede utilizar, pero siempre que el médico lo prescriba, ¿sí? Bien, la anestesia local, entonces, dijimos que eran fármacos que iban a actuar disminuyendo la actividad de las células, ¿sí? Y de las terminaciones nerviosas, iba a interferir en esto, ¿para qué? Para que no se produzca el dolor. Esta anestesia local puede ser tópica, son aquellas que se aplican en la mucosa, ¿sí? Pueden ser una anestesia infiltrativa, es aquella que se infiltra o se deposita en el tejido celular. Puede ser una anestesia troncular, es decir, que se inyecta en las zonas próximas a los plexos nerviosos, ¿sí? O a los troncos nerviosos. Va a ser una anestesia a nivel periférico. O también puede ser una troncular que va a ser un bloqueo a nivel central. ¿Cuáles son? La anestesia regional raquídea y la epidural o la peridural. ¿Quedó claro hasta acá, chicos? Sí, ¿Vamos profe. bien? Bueno, Sí, ahora vamos bien, profe. vamos bien. No, esto es fácil. Entonces, ¿qué aplicaciones puede tener una anestesia local? Bien, en cirugías estéticas, ¿sí? Cuando hay que operar párpados, hay que hacer rinos, no muy complicadas, porque si no al paciente hay que hacerle una neurolepto o local asistida, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, en cirugías estéticas, cuando hay que extirpar nebus, verrugas, tumoraciones pequeñas, ¿sí? En cirugía odontológica, en todo esto se puede aplicar una anestesia local. Tiene ventajas, sí, que es fácil de administrar, tiene un bajo costo, el efecto es inmediato, hay que usar una baja cantidad de fármacos, ¿sí? Pero también hay complicaciones. Pueden ser complicaciones locales o sistémicas y los efectos adversos, por ejemplo. Puede haber traumatismos, ¿sí? Masticatorios, por ejemplo, ustedes van al dentista, le colocan la anestesia local, la parte está adormecida. Ustedes pueden llegar a masticar y se lastiman la encía, se lastiman la parte interna de la mejilla, puede haber traumatismo con la aguja,
¿sí? Rotura de la aguja, esto hay que tener mucho cuidado. Y también puede haber complicaciones sistémicas. ¿Qué quiere decir? Puede haber alergia. Ustedes no saben si son alérgicos a los medicamentos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué efectos adversos puede tener? Que son raros en sí, pero puede haber efectos. Por ejemplo, taquicardia, sí. Disculpe, Ujú. ¿puede aumentar un poquito el power? Porque no veo nada. Sí. Cero. Vamos a aumentarlo, sí. Espérenme que ya lo abrimos más. Ahí está. Recuerden que esto después yo se los paso y lo van a poder leer un poquito mejor. Yo se los explico a grandes rasgos. Bien, entonces teníamos también efectos adversos, pero eran muchos menores. Espérenme que ahora no me pasa. Entonces, la anestesia tópica local, miren, se realizan las mucosas, ¿sí? Esto ustedes lo han visto, tienen por ejemplo, este que se llama muelitas, la anestesia local, ¿sí? La silocaína, el oralsone también es un tipo de anestesia local, ¿sí? Tiene efectos anestésicos, tiene la potencia necesaria, se puede topicar, miren, en las mucosas o se puede colocar gotas, ¿sí? Espérenme que no me pasa. La anestesia infiltrativa, que también es local, esto lo van a ver mucho ustedes en quirófano, ¿sí? Consiste en inyectar el anestésico en el tejido celular subcutáneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí van a ir las terminaciones nerviosas. Entonces, miren, pueden tener, esto es cuando ustedes tienen la cirugía, circunscriben la parte que tienen que anestesiar, la rodean, ¿sí? Acá está, por ejemplo, un lipoma que tienen que sacar. Entonces, el médico, el cirujano, va a colocar la anestesia, ustedes le van a alcanzar una jeringa, una agujita, miren, intradérmica, porque primero va a colocar en la parte superior la anestesia, luego una aguja intramuscular, porque ya va a ir más a planos profundos, ¿sí? ¿Y qué anestesia puede utilizar? Bueno, puede utilizar una lidocaína al 2%, sin epinefrina, ustedes lo van a ver así, en una ampollita, este tipo de ampollas también, ¿sí? O con epinefrina. La lidocaína con epinefrina generalmente viene en frascos. Estos frasquitos generalmente tienen la tapa roja o el nombre rojo. Dice lidocaína con epinefrina o silocaína con epinefrina al 2%. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el médico le dice, bueno, a esta que es sin epi le pueden colocar adrenalina, ¿sí? Entonces, colocan estas que es sin epinefrina, pero después el médico se da cuenta que está sangrando mucho la cirugía, ¿sí? La parte que tiene que resecar está sangrando mucho. Bueno, entonces les va a pedir que le coloquen una gotita de adrenalina. ¿Para qué? Para que la adrenalina sea vasoconstrictora, no va a permitir que sangre tanto, ¿sí? La incisión, y aparte la adrenalina se puede llegar a utilizar para que prolongue el efecto de la anestesia, ¿sí? Entonces cuando yo les pregunte, ¿para qué se puede colocar adrenalina? Es para prolongar el efecto de la anestesia, más para que sea vasoconstrictora, que no haya sangrado, ¿sí? Ahora bien, si el médico les dice, bueno, cárgame silocaína con epinefrina al 2%, pero vos hacémela al 1%, ¿cómo tienen que hacer ustedes? ¿Saben? ¿Se lo han explicado cómo tienen que hacer? ¿Chicos? ¿Cómo era la pregunta? No, profe, creo que no, o por lo menos yo no lo sé. Bueno, No, profe. la silocaína viene al 2%. Y el médico les dice, háganmelo al 1% o al 50%, o sea, la mitad de la dosis.
Entonces ustedes van a cargar, por ejemplo, en una jeringa de 10, van a cargar 5 centímetros de esta lidocaína con EPI y le van a agregar 5 de solución fisiológica. Entonces se va a hacer al 1% o al 50%. ¿Sí? ¿Cómo es, profe? 5 de... En una jeringa de 10 cargamos 5. O en una jeringa de 20, ustedes cargan 5 de anestésico y para que se haga el 1, para que se haga la mitad, se rebaje a la mitad, le ponen 5 más de solución fisiológica, o sea, la misma cantidad de anestésico va a ser la misma cantidad de fisiológico para reducirla, para hacerla al 1 o para hacerla a la mitad. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió, gracias. Y si les dicen al 0,75, ¿qué van a colocar? Colocaríamos 7,5 de solución 0,25 fisiológica. de lidocaína y 0,50 de solución. O la mitad y mitad. No, 0,75 de lido con bupi y Bien. 5 de 10. Miren, ustedes para que no se hagan tanto lío siempre, tienen que hacer. Primero que me dijeron bupi, la autora me parece, no, mira, siempre, por ejemplo, acá estamos hablando de lido. La bupi ya viene lista y la bupi no se rebaja, ¿sí? La lidocaína. El médico quiere usar un poco menos de la concentración que viene. La quiere usar al 1. Entonces, cargan 5 de lidocaína, cargan 5 de suero, se hace el 1. Cargan 5 de lidocaína, más 5 se hacía el 1, y más otros 5 se hace el 0,75. O sea, la tercera parte. Siempre de lo que ustedes carguen, tienen que cargar lo mismo para llevarles a las partes que quieran dividirla. ¿Sí? Cargan 2 centímetros de lido, bueno, van a cargar 4 centímetros de solución para llevarla al 0,75. O cargan 2, la mitad solamente, el igual volumen para llevarla a la mitad, al 1. ¿Se entiende o se hace mucho lío? ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, se O sea entiende. que para Sí, 0,75 tengo que poner 2 centímetros de lido más 4 de solución. Es el doble, claro, Sofía. Pones Ok. 2 de lido. Para llevarla al 1% pones otros 2 centímetros de fisiológico. Ya la diluiste. Pones otros 2 más, o sea, 4 de fisiológico para llevarlo al 0,75. ¿Sí? O sea, es como Profe, entonces no es más fácil colocar 2 centímetros de lido más 4 centímetros de solución fisiológica y ahí está el 0,75. Sí. Así está bien. Sí, sí, es lo mismo. Bueno. Profe. Sí. O sea que es proporción 1-1, o sea, 2 centímetros de lido, 2 centímetros de solución. Sí, así es la proporción. Siempre. Y así se van a manejar también con el medio de contraste, cuando tengan que diluirlo para hacer una colangiografía. Y eso lo tienen que diluir ustedes, ¿sí? O sea, solamente se diluyen estos tipos de fármacos más lo de los colangio. Sí, se diluye todo fármaco que el médico, el cirujano le diga que lo diluya. Estas anestesias, la silocaína o lidocaína se diluyen. El medio de contraste también. ¿Y siempre va a ser con la misma proporción? Siempre va a ser con lo mismo. Sí, sí. Al menos que el cirujano le diga que no, que otra. Por ejemplo, en hemodinamia no le diluyen así. Al medio de contraste lo van diluyendo de acuerdo a ellos, de acuerdo a la imagen que ven. ¿Sí? Entonces ellos les van a decir, no, diluirlo al tanto, colocarle tanto de suero, colocarle no menos, no más. Ellos siempre les van a estar diciendo, por eso ustedes le tienen que preguntar siempre, ¿sí? Nunca crean que van a pasar por tontos, al contrario, ustedes siempre le preguntan, ¿sí? Para cuidar sus espaldas. ¿Lo diluyo la mitad? ¿Lo diluyo a la 3/4 parte? Siempre, siempre le preguntan todo al cirujano, ¿sí? No al ayudante. Bien,
Profe, ¿estos preparados los realiza el circulante? ¿Cómo? ¿Estos preparados los realiza el circulante? No, usted es la mesa estéril. Ah, ok. Todo, el circulante le da todo, le muestra, les presenta todos los fármacos y ustedes tienen que cargar de forma estéril y tenerlo en su mesa. Y ustedes tienen que hacer la dilución también, todo en forma estéril. Esto se prepara al Gracias. principio, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Esto lo preparamos al principio. ¿Queda preparadito? Claro, sí, usted tiene que dividir bien en potecitos que tengan identificado en el escalón de la mesa. Cuando el cirujano está ahí, que está viendo el paciente, usted le dice, ¿qué anestesia va a utilizar? Y él les va a decir, bueno, cuando lo va a diluir, doctor, les va a decir no o sí, listo. ¿Va a usar adrenalina? Ustedes ya saben que si es un alido sin, y de acuerdo a la cirugía le van a decir a ustedes, ¿va a utilizar adrenalina? Profe, silencio el micrófono suyo. Ahí está. ¿Sí? A ver si la tengo mejor acá. Profe, cartules son, ¿cómo serían esos? Miren, acá, esta es la jeringa de cárpula. Ustedes lo van a usar cuando hagan cirugía de, por ejemplo, una rino. Anestesian la parte de la mucosa interna con esto. En la caja de rino lo van a tener entonces. Esta es la jeringa del cárpule. Esta jeringa se desarma. Acá adentro, en el canal, le colocan el cárpule, que es este cartuchito de anestesia. Eso se le llama, el cartucho de anestesia se le llama cárpule. Cárpule, sí. Miren, está acá. ¿Ven? A ver, espérenme que yo acá tenía, para que ustedes lo vean mejor. Acá. Miren. Los carpules, esta la jeringa es metálica, ¿sí? Esta parte de atrás se saca, queda al descubierto este canal. Ahí adentro ponen el carpule, ¿sí? A ver si lo ven bien. ¿Lo ven acá? Miren, estos son los cartuchos de cárpule. ¿Ven? Es un plastiquito, como una bala más finita. Acá en la puntita tiene la gomita, que esta gomita va a ir acá adentro de la jeringa. Acá dentro de esta jeringa tiene una agujita. Esa agujita va a encastrar directamente la gomita del cárpule. ¿Sí? Son las de los dentistas, profe. Claro, en la de los dentistas. Acá en la punta, esta aguja, esta jeringa metálica, tiene para enroscar la aguja. Estas son las agujas. Vienen también en estos cartuchitos. Esto también lo van a ver en quirófano. La aguja viene en este cartucho, está estéril.
Ustedes cuando abren el cartucho, acá tienen la agujita, ¿ves? Esta agujita la enroscan en la punta de la jeringa y ya está. Este émbolo es metálico, ustedes lo aprietan, como hace el dentista, va a empujar la gomita esta que tiene arriba el carpule, ¿sí? La empuja, entonces va saliendo la anestesia por la aguja, ¿sí? Este carpule o este cartucho, adentro tiene anestesia local, ¿sí? Va a tener el anestésico local, que es la lidocaína generalmente, o la mepivacaína, va a tener un vasoconstrictor, puede o no tener adrenalina o norepinefrina, va a tener un agente reductor, ¿sí? Para evitar la oxidación, y va a tener conservantes. Todo esto tiene un cartucho de carpule, así se llama. Ustedes van a tener la hojita y la jeringa metálica. Esto lo van a ver también en el quirófano, ojo. No solamente en el dentista. A ver, ¿dónde me quedé? Acá. Entonces, este es el anestésico, ¿ven? Enroscan la agujita en la punta de la jeringa y por ahí sale el anestésico. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. La anestesia troncular. ¿A qué se refiere anestesia troncular? Bueno, esto se hace generalmente para hacer bloqueos, ¿sí? Bloqueos nerviosos. Estos bloqueos pueden ser a nivel de periféricos o centrales. Si es periférico el bloqueo, va a ser a nivel de los plexos nerviosos, ¿sí? Recuerden que tenemos varios plexos. Estos plexos terminan o tienen ramas o redes de nervios. Por ejemplo, el nervio axilar, el radial. Miren, el radial va por acá, el radial va por acá. Entonces, ¿dónde van a hacer la infiltración si quieren hacer alguna cirugía con local en la mano? Bien, van a infiltrar este plexo donde está el nervio radial, ¿sí? O van a infiltrar acá, miren, los nervios digitales para hacer alguna cirugía, por ejemplo, una uña encarnada. Lo mismo en el pie, quieren hacer una uña encarnada, van a infiltrar en esta terminación nerviosa. Bloqueo troncular. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora bien, en este bloqueo, que dijimos bloqueo periférico, y que también tenemos los bloqueos centrales, que eso se refiere al bloqueo regional, que es la peridural y la raquídea. Lo vamos a ver después. En este bloqueo, ustedes lo que van a ver en el quirófano también, por ejemplo, es el bloqueo de Bier. ¿A qué se refiere esto? Es cuando tienen que hacer alguna cirugía, por ejemplo, colocar plaquitas en la muñeca, hay fracturas de muñeca, o en la mano, ¿sí? Entonces, miren, van a ver esto, ustedes en el quirófano. ¿Qué van a hacer? Primero van a canalizar, el anestesiólogo va a canalizar una vena al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque al paciente se le va a colocar una venda de Eichmann. ¿Para qué? Miren, el paciente va a tener la cirugía acá, pero tienen que hacer que esta cirugía sea sin sangre y el bloqueo, el anestésico sea solamente para el brazo, para nada más, ¿sí? La anestesia va a ser en el brazo y el paciente solamente va a tener una inducción con un midazolam, ¿sí? Y va a estar tranquilo y se va a dormir. Pero el brazo lo va a tener anestesiado o la pierna. Entonces, lo que ustedes van a ver normalmente es el bloqueo de Bier. Se va a canalizar una vena, se va a elegir una vena en la mano, por ejemplo, porque siempre tiene que estar lo más alejado posible del torniquete que se le va a colocar al paciente, ¿sí? El anestesiólogo canaliza una vena, le coloca un Avocat, generalmente en un Avocat chico, número 22 o 24, ¿sí? Y por ahí se canaliza y se deja esta canalización quietita ahí hasta luego colocarle el anestésico, que va a ser una lidocaína, ¿sí? Se coloca al paciente un manguito en el brazo, lo más alejado posible de donde va a ser la cirugía, ¿sí? Entonces ustedes le dan al cirujano,
un campito, un campo de tela chiquito, va a colocar en el brazo. Ahí le va a colocar una venda de Eichmann, ¿sí? Bien ajustada. Después van a proceder a hacer la exsanguinación. ¿Qué quiere decir? Que tienen que sacar toda la sangre para la parte posterior para que el cirujano pueda trabajar tranquilo y sin sangre. ¿Sí? Entonces, Disculpe, ¿para sí, qué es el manguito de arriba que se pone? el manguito que se coloca arriba es para insuflar. Es un manguito neumático. Con eso insuflan y él queda ya detenida la circulación. Es como si fuera un manguito de los tensiómetros. Claro, hace presión en esa zona para que empiece a... Listo. Bien, para que no pase la sangre y para que no pase el anestésico, ¿sí? Porque tenemos que lograr que el anestésico no pase para la circulación del cuerpo, ¿sí? Se quede en el brazo, porque si no puede tener otros efectos adversos, ¿o no? Entonces tenemos que lograr que ese anestésico se mantenga en el brazo, nada más, ¿sí? Entonces, se va a producir el adormecimiento del brazo y la analgesia, no va a tener dolor también después posterior. Entonces, comienzan a colocar la venda de Eichmann, miren, desde los dedos de la mano, acuérdense que acá teníamos canalizado, pero eso se va a tratar de no sacar ni no tocar. Se coloca la venda, como exprimiendo todo el brazo, se coloca alrededor, todo, hasta llegar a donde teníamos la otra venda colocada. ¿Sí? Esta venda que teníamos colocada, o el manguito, ¿sí? Se le vuelve a insuflar y se saca esta otra venda. Entonces, toda la sangre se fue hasta donde estaba la otra venda, el manguito, esa se termina de ajustar, ahí, cuando acá ya se saca esta, se termina de ajustar esta otra, no pasa más sangre y no va a pasar el fármaco. ¿Se entiende? Cuando se saca esta venda de Eichmann, se coloca el fármaco a donde teníamos canalizado la vena del paciente. Porque esta se saca y el cirujano va a poder operar. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, este manguito se va a liberar a la 1h30 o 2 horas. El paciente no puede estar con este manguito que obstruye la circulación pasada las 2 horas. Hay que tener muy en cuenta el circulante, siempre va a llevar en cuenta este horario, ¿sí? Y el anestesiólogo, el cirujano y todo el mundo. Generalmente les hacen anotar la hora que comienza el manguito insuflado, ¿sí? O la venda de Eichmann. Porque generalmente nosotros, por ejemplo, no tenemos manguito. No puede estar más de 2 horas. El ¿sí? tiempo comienza a correr apenas empezamos a estrangular el brazo, El digamos. tiempo comienza a correr cuando se estrangula acá, cuando se insufla el manguito, ¿sí? Cuando queda sin circulación el brazo. Luego de las 2 horas, y que no puede llegar a pasar un poquito más, pero eso lo va a ver el anestesiólogo, se comienza a desinsuflar en forma espaciada, ¿sí? Y el paciente generalmente está dormido. ¿Por qué? Porque mientras está la cirugía, el paciente tiene dolor, pero el dolor que siente es como por la venda que está comprimiendo, o el manguito, ¿sí? No es por otra cosa. Y después, cuando el paciente comienza a recuperar la circulación, ahí sí, siente que se acalambra y siente mucho dolor. Entonces el paciente siempre va a estar dormitado, siempre va a estar adormecido. Profe, ¿se le administra un lorazepam más o menos para que esté tranquilo y dormido o qué? Se coloca un MIDA. Siempre en quirófano, acuérdense, siempre en quirófano un MIDA sola. ¿Sí? Y se lo mantiene con por ejemplo, la cánula de Mayo o la máscara, administrando oxígeno, porque como va a estar deprimido y dormido, a veces se deprime mucho. ¿Sí? Entonces, para que pase oxígeno bien, va a estar con la cánula de Mayo y dormido con el midazolam. ¿Sí? Bien.
Me queda todavía un poquito más, pero ya se les va a pasar la hora. Bueno. ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la clase que viene... Ah, no tenemos clase. Bueno, la otra. Vamos a terminar de ver esto y tenemos que ver regional. ¿Sí? Ya vamos a ver bien la fecha. ¿Nos queda para la otra? Sí. El 16, el 23 regional. Bueno, vayan viendo bien esto, chicos. Terminen de leer lo que no es difícil y lo explicamos en la otra clase. Y vemos la regional y nada más. ¿Sí? Sí, díganme, ¿quién me habló? Yo, profe Cándida. Sí, tenemos clase el 23, ¿no? El 30 no tenemos. El 30 no tenemos, sí. Entonces anoté bien, el 23. Listo. Ah, bueno, les queda el 30 para estudiar, después repasa todo. Sí, bueno, chicos, la clase que viene, vamos a ver regional y terminamos de lo local. Que lo local ya falta poquito. Yo les paso el Power ahora y ustedes véanlo, que falta poquito. Ya está todo. Bueno, profe. Bueno. Bueno, profe. Vayan estudiando, por favor. Cualquier duda me la van consultando también. Ya hay chicos que me están presentando trabajos para que vaya yo viendo a ver cómo va. Así que me lo van entregando por correo, el correo institucional, lo voy leyendo y les voy dando las devoluciones para que agreguen o para que saquen. Ah, profe, o sea que podemos ir mandándole el trabajo para que usted lo vea y antes de la fecha de entrega. Sí, sí, hay chicos bueno. que me lo están mandando. Bueno, Profe, chicos. ¿puede esperar un segundo? Quiero preguntar una cosa. Sí, sí. Que tengan buen fin de. Los que se quieran quedar, quédense. Chao, profe, buen fin de.